Se dice que la Atlántida ardió y que las llamas cayeron en oleadas, y así los dioses apagaron un orgullo demasiado grande. Sin embargo, sigue viva en nuestro corazón, donde cada uno construye un palacio y cada anhelo se hunde en el cielo para renacer en otro mundo. La Atlántida es nuestro espejo, lo que podríamos haber sido, lo que aún podemos ser, si no nos dejamos tragar por los océanos del olvido. La primera mención sobre la Atlántida aparece en los diálogos de Platón, titulados Timeo y Critias. El gran filósofo griego describe el continente hundido como muy rico en recursos y poblado por una civilización extremadamente avanzada tanto desde el punto de vista tecnológico como espiritual. La Atlántida estaba muy bien organizada socialmente, representando incluso un modelo de perfección. Según Platón, aunque los atlantes eran al principio un pueblo virtuoso, con el tiempo se volvieron codiciosos y corruptos, llenos de orgullo y violando a menudo los principios morales. Como castigo por su arrogancia, dice el genial filósofo griego, los dioses destruyeron la Atlántida hundiéndola en las olas. Según la opinión de diversos investigadores históricos y antropólogos, la destrucción de la Atlántida fue provocada por una serie de cataclismos que variaron en intensidad y naturaleza, desde los de proporciones gigantescas, a raíz de los cuales desaparecieron territorios enteros y los pueblos que los habitaban, hasta los simples deslizamientos de tierra. Si bien la gran destrucción comenzó naturalmente con una catástrofe, esta fue seguida sin interrupción por pequeños deslizamientos de tierra que no fueron menos peligrosos, devorando poco a poco el continente de la Atlántida. En cuanto a su magnitud, 4 catástrofes se destacan especialmente. La primera ocurrió durante el Mioceno hace aproximadamente 800.000 años. La segunda, menos importante, ocurrió hace 200.000 años. La tercera catástrofe, que fue también la mayor, se registró hace 80.000 años. Esta destruyó la mayor parte del continente de la Atlántida. A raíz de esta catástrofe de la Atlántida, solo quedó la isla que Platón llamó Poséidos. Sin embargo, esta también fue engullida por las aguas durante la cuarta catástrofe en el año 9564 a.C. Los testimonios de los historiadores de la antigüedad, así como las investigaciones científicas, demuestran sin lugar a dudas la existencia de un antiguo continente. Se dice que de las olas azules aún se escuchan ecos de campanas sumergidas que provienen de la Atlántida, la ciudad que antaño brillaba como una estrella caída a la tierra. Las calles estaban pavimentadas con oro, los palacios eran de mármol blanco y los jardines suspiraban bajo el aroma de las flores exóticas. Más allá del lenguaje poético, la realidad en la Atlántida era casi ideal, y sobre el modelo en que se organizaba la sociedad en el continente perdido, se podría afirmar sin lugar a dudas que se encaminaba asintóticamente hacia la perfección. En primer lugar, en la Atlántida no existía el concepto de pobreza. La sociedad atlante había superado hacía mucho tiempo los problemas materiales, llegando incluso a eliminar el dinero convencional. Las viviendas, los alimentos y todo lo necesario para la vida siempre abundaban. Por ejemplo, si una familia deseaba mudarse a otra casa, ni siquiera era necesario presentar una solicitud, ya que las viviendas eran 3 o 4 veces más que la población.
Cuando una de las viviendas estaba ocupada, se colocaba un letrero cerca de ella. También existía un registro centralizado, de modo que los atlantes podrían saber con anticipación si esa casa estaba disponible o no. En cuanto al transporte local, este se garantizaba mediante varios tipos de sistemas de propulsión. Entre las pocas restricciones que existían en aquellos tiempos se encontraban las relacionadas con las rutas de vuelo, el uso de ciertos materiales compuestos y las estructuras automáticas centrales a las que solo podrían acceder ciertas personas especializadas. Los atlantes disfrutaban de ciudades y centros turísticos no solo en el continente, sino también en la Luna, Marte o incluso en Mercurio. En la Atlántida el motor de la actividad no era el materialismo, sino la evolución en todos los aspectos. El autoconocimiento, el cultivo, la música, la escultura, la literatura y el arte en general, el desarrollo de las ciencias y tecnologías de todo tipo, las diversas exploraciones y el turismo eran las preocupaciones fundamentales de aquella época. En sus tiempos de gloria en la Atlántida, lo que importaba por encima de todo eran las personas y la vida en general. Los atlantes sabían que a Dios solo se le puede conocer verdaderamente a través del conocimiento de la verdadera naturaleza deífica y de la propia persona, ya que Dios está en todas partes, pero también en cada ser humano. En la estructura de la sociedad atlante, los maestros sacerdotes constituían la autoridad más elevada, pero también la menos numerosa. Su labor era totalmente diferente a la de los sacerdotes de hoy en día. No ejercían el oficio de sacerdote ni recibían remuneración alguna por ello. Al desempeñar el papel de coordinadores de la civilización, asistían y coordinaban tanto las transformaciones espirituales como la dinámica general de la sociedad. Eran psicólogos y maestros energéticos, sociólogos y políticos. También contaban con los laboratorios más avanzados en los ámbitos técnico, científico y tecnológico, sin que por supuesto se les pagará jamás por el inmenso trabajo que realizaban. Estos seres con un alto grado de espiritualidad no tenían otra alegría más que el fruto de su trabajo. En la Atlántida un sacerdote maestro tenía bajo su guía entre 130 y 150 personas. Todos aquellos que estaban bajo su cuidado lo consideraban un miembro importante de la familia. Es más, los atlantes lo amaban y lo respetaban como a un verdadero santo. Los sacerdotes maestros conocían a la perfección las estructuras psicoemocionales, espirituales y causales de todos aquellos que estaban bajo su guía, y eran ellos mismos quienes posteriormente elaboraban ciertos programas de evolución personal para ellos. Con algunos de los atlantes el sacerdote mantenía contacto durante toda la vida. Durante todo ese tiempo concertaba encuentros con cada uno de los que estaban bajo su guía. No importaba el lugar, tanto el sacerdote como la persona se desplazaban. Dado el inmenso espectro de actividades, los sacerdotes se dividían en varias categorías. Después de un tiempo, si algún atlante deseaba explorar otros niveles de conciencia que no eran la especialidad del primer sacerdote, éste lo recomendaba a otro. Dado que las experiencias pasadas les habían demostrado sobradamente a los atlantes que la ciencia no puede desarrollarse sin un fundamento espiritual, pues de lo contrario puede dar lugar a una guerra devastadora, a los maestros sacerdotes les correspondía también la función de supervisar las diversas tendencias del mundo técnico y científico. Aunque la sociedad atlante no era necesariamente consciente de este aspecto, los maestros sacerdotes atlantes estaban incluso mucho más avanzados que los más brillantes sabios de la casta de los científicos, ya que sus estructuras sutiles, sobre todo las relacionadas con la esfera de la conciencia, estaban muy bien desarrolladas.
En cuanto a la concepción, aunque ésta se realizaba de manera natural, existía una cierta preparación, tanto del punto de vista físico y energético, pero sobre todo espiritual, de los dos futuros padres. Esto era necesario para asegurar la encarnación de un espíritu superior. El archipiélago de la Atlántida contaba con una red energética especial que desde un punto de vista sutil determinaba una evolución acelerada de sus habitantes, mientras que en otras zonas del planeta existían poblaciones mucho menos desarrolladas desde el punto de vista psíquico, emocional y espiritual. Por esta razón, los atlantes deseaban evitar la encarnación de entidades menos evolucionadas, motivo por el cual los futuros padres preparaban la concepción con al menos 2 años de anticipación. La resonancia así creada permitía únicamente la encarnación de un espíritu evolucionado. La preparación física implicaba una alimentación adecuada, la eliminación del sedentarismo, pero también del esfuerzo excesivo. La preparación emocional consistía en alcanzar un estado de plena armonía, tanto de ambos padres como de la pareja que formaban. Sin embargo, la preparación que requería mayor esfuerzo por parte de ambos padres era la de naturaleza espiritual. Algunos atlantes se preparaban para ello a lo largo de varias vidas. Era obligatorio que se hubieran liberado por completo de las estructuras psicomentales reactivas y que hubieran trascendido plenamente el ego. Los padres también debían saber bien qué esperaban de sí mismos y de su futuro hijo y cuán amplia era su visión del futuro. Para los atlantes estaba muy claro que los padres no sólo le proporcionaban al niño el simple material genético, sino también una estructura energética a través de la cual éste se desarrollaría en sus primeros años. Estos aspectos podrían descifrarse a partir de los campos sutiles de los padres que la entidad superior que iba a encarnarse analizaba, para luego decidir si los elegiría o no como sus futuros padres. Si no eran elegidos por la entidad superior, entonces el niño que se habría encarnado formaba parte de los espíritus que ya habían tenido vínculos con ellos. De todos modos, era un espíritu evolucionado de esa sociedad. De todos modos, la preparación para la concepción de los dos futuros padres era ayudada enormemente por las entidades que tenían la intención de encarnarse. En cuanto a la encarnación de entidades muy evolucionadas, estas solían provenir de entre los pleiadianos, quienes de esta manera contribuían a la evolución de la sociedad atlante. Eran muy deseados porque constituían una fuente de luz indispensable. Sus vidas eran verdaderamente espectaculares. Los ámbitos en los que llegaban a desenvolverse en la madurez, ya fuera en el arte o en los campos de la ciencia o la tecnología, experimentaban una transformación enorme. Los niños eran supervisados de cerca desde su nacimiento por educadores muy bien capacitados. Por lo general, eran sacerdotes maestros y trabajaban en centros especiales. La mayoría de los atlantes llevaban sus hijos allí. Estos centros se asemejaban a los guarderías de hoy en día, con la diferencia de que los educadores atlantes no solo podían descifrar el legado espiritual con el que los niños llegaban de vidas pasadas, sino también la forma en que dicho legado podría enriquecerse en la existencia actual. En la época de la Atlántida, todos los centros infantiles estaban bajo la autoridad de los maestros sacerdotes. Estos constituían la máxima autoridad. A los educadores se les supervisaba con mucha frecuencia y se les mantenía constantemente al tanto de ciertos cambios en la energía sutil de la zona geográfica. Se tomaba en cuenta la red energética de la zona, la ubicación del centro y su arquitectura interior.
A los niños se les seleccionaba cuidadosamente desde su nacimiento. Ciertos dispositivos podrían detectar las primeras estructuras energéticas e informativas y en función de otras características como las características genéticas de los padres, los niños eran luego seleccionados para diferentes guarderías. Los grupos de niños se seleccionaban con mucho cuidado y siempre se tomaban en cuenta los mecanismos de motivación. Las actividades cotidianas de estos centros, incluso los juegos entre los niños, estaban diseñadas para permitir el desarrollo óptimo de todas las estructuras causales. Dependiendo de la energía de la zona, de las tendencias de la sociedad y de otras necesidades, las estructuras causales podrían modelarse de tal manera que existiera una continuidad evolutiva o se buscará la armonización de las estructuras causales. Solo los sacerdotes maestros decidían qué era lo mejor para los niños. Solo ellos estaban lo suficientemente evolucionados como para poder decidir qué era lo más adecuado para los niños. Se podía optar ya sea por el desarrollo de un posible talento innato, ya sea por la armonización de otros vectores energético-informativos. Si por ejemplo una entidad presentaba un gran talento desde el punto de vista artístico pero tenía deficiencias en el ámbito de las relaciones sociales, el sacerdote maestro podría decidir en qué dirección se orientaría su evolución. Dependiendo de la dinámica social, el sacerdote maestro podría incluso decidir detener la evolución de ese talento, centrándose únicamente en los aspectos relacionales. Esto no significaba en absoluto que se suprimiera la estructura energético-informativa causal de dicho talento, sino simplemente que ya no se le daba impulso. Nadie ponía en duda la capacidad de investigación energética de un sacerdote atlante. Los dispositivos podrían hacer esto, pero no en el caso de los niños, ya que en ellos la estructura energéticas e informativas no estaban activadas ni se manifestaban completamente como en el caso de los adultos, por lo que podrían presentar muchas variables. Cuando el sacerdote maestro concluía sus investigaciones, elaboraba entonces un mapa sui generis y probable de la trayectoria evolutiva del futuro niño, en función del cual se aplicaban luego los distintos métodos motivacionales. Estas eran tan eficaces que el niño solo encontraba placer en desarrollar las capacidades trazadas. En cuanto a los métodos motivacionales, se utilizaban aquellos que estimulaban los sentidos de manera beneficiosa. Al principio se motivaban los sentidos físicos, luego seguían los de naturaleza psicoemocional y por último los del ámbito de la conciencia. Se utilizaban especialmente los colores, los sonidos y las formas. Existía toda una tecnología beneficiosa para su uso eficaz en diversas combinaciones. La etapa preescolar duraba hasta que el niño cumplía 5 años. Antes de ir a la escuela, cada niño era presentado ante la comisión de sacerdotes maestros, quienes con su intuición excepcional, pero esta vez también con la ayuda de un dispositivo especial, investigaban su estructura sutil. Según los resultados, pero tomando también en cuenta la información proporcionada por los educadores, los sacerdotes maestros elaboraban ciertas matrices energéticas que luego incorporaban a las estructuras sutiles del niño. Estas matrices energéticas tenían la función de determinar el aspecto motivacional y sobre todo de amplificar la energía correspondiente a cada uno de los talentos y cualidades del niño. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, es comprensible por qué en las escuelas atlantes no se utilizaban calificaciones, no eran necesarias, los alumnos eran muy capaces de estudiar sin necesidad de ser motivados por el llamado cubito de azúcar, ni por el temor a una calificación baja. Todo lo que aprendían lo hacían por puro placer. Los atlantes no solo habían descubierto, sino que ponían en práctica de manera genial una de las leyes fundamentales del desarrollo de la humanidad, a saber,
que la verdadera motivación es interna y en absoluto externa, y en eso consistía su arte de motivar. La casta de los maestros y científicos era la más numerosa. Más de un tercio de la población de la Atlántida se dedicaba de una forma u otra a la educación y a los diversos campos de las ciencias. Esta casta constituía la estructura principal de la sociedad atlante. No solo moldeaba las diferentes corrientes de la conciencia, sino que en muchas ocasiones era también la que determinaba las diversas transformaciones necesarias en la estructura de la sociedad. En el marco del sistema educativo atlante no se asignaba un solo maestro por cada 10, 7 o 5 alumnos, que por lo general formaba una sola clase, sino muchos más. La mayoría de los atlantes asistía a diferentes escuelas y muchos de ellos asistían a clase toda la vida, ya que esto constituía para ellos un gran deleite. En las clases de primaria un maestro tenía un máximo de 3 o 4 alumnos. Sin embargo, también existían centros educativos en los que un alumno tenía varios maestros. Dichos centros solían ser aquellos donde se preparaban los futuros sacerdotes maestros, quienes representaban la casta más espiritual de los atlantes, siendo además la casta gobernante. Los maestros de la primaria contaban con la formación más prolongada y diversificada, ya que debían conocer a la perfección los innumerables métodos de dinámica de la conciencia y ser capaces de trabajar con todo el espectro energético humano. Sin embargo, todo esto no representaba ni de lejos la difícil tarea que tenían estos maestros, la cual se basaba en su capacidad para dinamizar y motivar a los alumnos en el periodo en que existía el peligro de que se desarrollaran los primeros indicios del ego, ya que en esta etapa primaria los niños manifestaban principalmente la mentalidad 3D, la relacionada con la esfera material. La motivación y la dinámica utilizadas por los maestros se basaban en los procesos de atracción y rechazo, los cuales son en realidad los que determinan el desarrollo y la exacerbación del ego. Se sabe que el envoltorio de la mental discursivo, habitual y reactivo mano-maya-kosha se basa en los fenómenos de atracción y rechazo. Esta envoltura se desarrolla principalmente entre los 5 y los 12 años. Por esta razón, los maestros de los niños en este rango de edad debían estar muy bien preparados. Materias como el arte, la literatura, las ciencias exactas y la energía eran aspectos secundarios. Lo que importaba era el desarrollo del espíritu creativo de los niños, así como el espíritu de trabajo en equipo, la sed de conocimiento y su deseo de autoconocimiento y autodesarrollo. Era necesario que los maestros fueran capaces de diseñar las diferentes composiciones temáticas, trabajando con los fenómenos de atracción y repulsión, pero de tal manera que los alumnos por un lado estuvieran lo suficientemente motivados y por otro se evitara un posible desarrollo del componente egótico. Era una tarea verdaderamente difícil. En su tiempo libre, al igual que la mayoría de los atlantes, los maestros viajaban, exploraban las diferentes zonas del planeta, visitaban los museos regionales y se comunicaban con otros maestros. Habían ciertos lugares en las ciudades de los atlantes donde las casas preferidas por los maestros tenían un diseño específico y una construcción especial. Había muchos estilos de diseño de casas y los maestros preferían aquellas que se podrían adaptar tanto en el interior como en el exterior. A diferencia de otras personas, los maestros estaban obligados a permanecer al menos 2 años en una misma ciudad, ya que se formaban fuertes vínculos afectivos entre ellos y sus familias, y la separación podría haberles causado problemas.
Aunque los científicos también formaban parte de esta casta, los maestros se distinguían de ellos, ya que su responsabilidad era mucho mayor.